Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con Curiosidades Bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra las Escrituras, inspiradas a hombres imperfectos por el Espíritu de Dios, sin hablar de doctrinas ni de preferencias religiosas. Simplemente las explicamos a la luz de su original hebreo bíblico, costumbres y cultura de la época. Si no se ha inscrito en este canal, le invito a hacerlo y a continuar escuchando nuestras meditaciones. Una de las inquietudes que he tenido es acerca del sacerdocio de Jesús conforme a Melquisedec. En realidad, no lo entendía. Si alguno de ustedes tuvo esa pregunta en sus corazones, a este respecto le compartiré lo que ahora sí entiendo. Comenzaré con lo que dijo Jesús en Mateo 5, 17, 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase al cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Las Escrituras nos mencionan al sacerdocio de Aarón, según el orden de la tribu de Leví, y también se menciona al rey de Salem, pero también era el sacerdote de esas tierras. Pero, ¿de qué orden sacerdotal viene este rey? No lo dice. Entonces, ¿quién es Melquisedec? Melquisedec viene del hebreo Malki-Sedec, que significa mi rey es justo o rey de justicia. No hay ninguna referencia bíblica de él. Apareció de la nada, pero por el significado de su nombre podemos deducir que tipifica al rey justo que es Jesús. En el libro Hebreos 7 nos dice que era sin padre ni madre, sin genealogía. No quiere decir que no tenía genealogía, porque todo ser humano tiene genealogía. Tiene un padre y una madre, aunque no lo conozcas. La palabra que se usa en el griego es agenealógetos, que quiere decir no fue inscrito al nacer. Ya eso es diferente, todo cambia. Y es mencionado por primera vez en Génesis 14 del 17 al 20, donde dice que sale a recibir a Abraham, que volvía de ganar la guerra derrotando los reyes de esos lugares, y lo recibe con pan, vino y lo bendice. Al Melquisedec bendecirlo, bendice a la futura generación de Abraham. Siendo Isaac la semilla de Abraham, sería el portador del que más adelante representaría ese sacerdocio y de quien vendría el Mesías. ¿No es perfecto? Dios le dio a Melquisedec el título o rango de sacerdote del Dios Altísimo, entendiendo con todo esto que a este hombre Dios se le había manifestado de alguna manera, ya que es la única persona que se menciona que servía al Dios Altísimo. Siempre se habla de dioses paganos. En esa época, por lo tanto, siendo rey y sacerdote, me indica que tenía un pueblo o grupo de personas que lo seguían. Dios arregló este encuentro para que Abraham se encontrara con él y sea bendecido por Melquisedec, estableciendo así el primer rey y sacerdote sin descendencia al servicio de Dios, haciendo así una estrecha semejanza con el Hijo de Dios, a Jesús, que también es rey y sacerdote sin descendencia espiritual. Estoy segura del agotamiento físico de Abraham y sus hombres después del combate, y este misterioso rey los sale a recibir con lo que para los judíos es muy representativo, el pan y el vino, y luego los bendice, simbolizando el aceite. Dios promete al pueblo en Deuteronomio 11, del 13 al 14, que si obedecen sus mandamientos, Él los bendeciría dándole pan, vino y aceite. Deuteronomio 11, 13 al 14 leo: Si obedecéis fielmente los mandamientos que hoy os doy, y si amáis al Señor vuestro Dios y le servís con todo el corazón y con toda el alma, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre vuestra tierra, en otoño y en primavera, para que obtengáis el trigo, el vino y el aceite. El pan, el vino y el aceite son símbolos de abundancia y una bendición divina. En la antigüedad, el vino era muy puro. Para que tuviera mejor sabor lo mezclaban con agua. Proverbios 9 del 1 al 5 que leo. La sabiduría construyó su casa y labró sus 7 pilares. Preparó un banquete, mezcló su vino y puso la mesa. Envió a sus doncellas y ahora clama desde lo más alto de la ciudad: Venid conmigo los inexpertos, dice a los faltos de juicio. Venid, disfrutad de mi pan y bebed del vino que he mezclado. El vino era totalmente prohibido para los sacerdotes cuando entraban a ministrar en el tabernáculo, para que pudieran ejecutar su labor en pleno juicio. Esto lo puedes encontrar en Levíticos 10, del 8 al 11, y Proverbios 31, 4, 6 que leo. No conviene que los reyes
oh Lemuel, no conviene que los reyes se den al vino, ni que los gobernantes se entreguen al licor. No sea que al beber se olviden de lo que la ley ordena y priven de sus derechos a todos los oprimidos. Estos elementos eran o son aún usados en las fiestas del día de reposo y en la cena de la Pascua. En la celebración de la cena de la Pascua, Jesús estableció un nuevo pacto, que la copa de vino representaba su sangre y el pan su cuerpo. Y vemos que desde la aparición del rey Melquisedec fue mostrando la sombra de lo porvenir. Todas las fiestas e incluso el oficio sacerdotal en el Antiguo Testamento son sombras de lo que sucedería más adelante. La palabra sombra aquí expresa una imagen, proyectada o generada por un modelo o algo. Pero lo que se está viendo no es lo real, es simplemente como una sombra, como una imagen. En Jesús, esa sombra se fue mostrando. Melquisedec dio pan y vino para fortalecer a Abraham y luego lo bendijo. Esta bendición representa la unción del Espíritu de santidad o el aceite. Pan. Jesús dijo, tomando el pan lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Aquí Jesús nos está hablando metafóricamente, ya que el hecho de partir el pan estaba representando su muerte, ya que gracias a su muerte física nosotros viviríamos espiritualmente. El vino. Tomó la copa con vino y clamó que esa era su sangre la que sería derramada para el perdón de pecados. También aquí la metáfora está cuando habla de una sangre espiritual, aunque derramó de la sangre física. La sangre espiritual es la que lo hizo a él el segundo Adán. En una ocasión Jesús dijo, venid a mí los que estáis cansados y cargados. Para poder ser bendecidos por Dios, primero debemos estar cansados, quizás de lo que sucede en nuestras vidas. Comer el pan de vida, que es la palabra de Dios, y seremos bendecidos y saciados. Primera de Samuel 21 nos habla cuando David comió el pan consagrado que iba a ser cambiado por el nuevo pan. Y esto solo le correspondía comer a los sacerdotes y levitas. David comió el pan viejo, porque ese iba a ser reemplazado por el otro más fresco. Espectacular. Nos da la sombra del cambio del viejo pacto a un nuevo pacto. Esto es hermoso. Dios siempre mostrándonos su justicia y que la vida viene siempre primero para ser conservada antes del ritualismo. Como vemos, el sacerdote se aseguró que no estaban en pecado. Sabemos que a Jesús no le correspondía ser sacerdote, solo rey por ser descendencia de la tribu de Judá y no de Leví, tribu que más adelante Dios escoge para que sean sus sacerdotes. Dios dio las fiestas y el día de reposo, pero no dio una luz completa de lo que realmente esto significaba. Todas esas cosas se manifestarían una vez que la luz iluminara plenamente. De manera que la sombra desaparezca y se manifieste entonces el modelo real, Jesús. Todos estos eventos estaban dando la sombra de lo que Jesús vendría a hacer. Colosenses 2:17 nos dice, todo esto es una sombra de las cosas que van a venir, la realidad se halla en Cristo. ¿Qué es el sacerdocio levítico? Aarón es el primogénito de la tribu de Leví y él fue escogido por Dios para ayudar a Moisés a sacar el pueblo de Israel de Egipto y fue el mediador entre el pueblo de Israel y Moisés. Éxodo 4 del 15 al 16. También fue elegido por Dios para ser su sacerdote junto con sus hijos. Éxodo 28. ¿Cómo Jesús puede ser el sumo sacerdote y rey? Jesús fue engendrado o elegido y ungido por Dios desde antes de su nacimiento, ya que él y su madre fueron santificados por el Espíritu Santo. Y como él iba a ser rey y sumo sacerdote, tenía que ser ungido de la misma manera que lo hizo con Aarón. Éxodo 29:7 y Éxodo 40:13 y Lucas 1:35. Tanto los reyes de Israel y los sacerdotes tenían que ser ungidos por el Espíritu de Dios. El sacerdocio, según el orden de Melquisedec, consiste en que fue establecido bajo el juramento inquebrantable de Dios con su promesa de no arrepentirse, que el sacerdocio del Mesías sería para siempre y fue hecho antes de la ley ser establecida. Salmo 110:4 nos dice, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Confirmado en Zacarías 6, del 9 al 13. Jesús no fue hecho rey y sacerdote por descendencia ni por ley, sino
hecho por una vida perfecta e indestructible debido a su santidad, ya que Jesús venía de la tribu de Judá, el cual no tenía acceso al sacerdocio. Por lo tanto, Jesús fue la garantía de un mejor sacerdocio, ya que Él fue santo y perfecto, sin pecados, y no tuvo necesidad de ofrecer sacrificios por sus propios pecados, pues no tenía. Solo ofreció sacrificio por el pecado de su pueblo y la humanidad, una vez y para siempre, y haciendo accesible el perdón de pecados que eran imperdonables y la salvación a todo aquel que se acerque. A diferencia del sacerdocio arónico, que sí fue establecido por la ley y morirían, y habían cambios de sumo sacerdote y había que hacer sacrificios cada año y tenían que descender de Aarón, primero por el orden de pecado de ellos y luego por el pueblo. Ahora tenemos un mejor sacerdote y mediador que vive para siempre y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Dios nos siga bendiciendo. Tómese el tiempo, instrúyase, alégrese en el conocimiento de Dios, déjese inspirar e inspire al mundo a su alrededor, y así vivirá experiencias inexplicables. Atrévete. Y con esto terminamos con nuestra meditación sobre Melquisedec. No olviden de darme un me gusta y dejar sus comentarios, los cuales prometo contestar lo más pronto que yo pueda. Shalom.